Queridos hermanos, después de vivir este momento tan especial, un momento de profunda fe, donde hemos acompañado a Jesús con el misterio de amor más grande en el que da su vida por cada uno de nosotros, queremos implorar la bendición de Dios, permanecer en esta noche junto a la cruz, así como María, la que ha permanecido fiel en todo momento junto a su Hijo. También nosotros permanecer a su lado en esta noche, renovar nuestro amor y fidelidad por Jesús y decirle que estamos dispuestos a seguirlo. A la Virgen Dolorosa le decimos que estamos con ella, por eso hemos cantado, caminado y rezado. A ti, Virgencita, te decimos, aquí están tus hijos, en el dolor te acompañamos esperando la resurrección de tu Hijo. El amor de Jesús es más fuerte que nuestros pecados y que la muerte. En esa espera imploramos juntos la bendición, diciendo: el Señor esté con ustedes, y por intercesión de María, la Dolorosa, descienda sobre cada uno de nosotros la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a irnos con mucha alegría a nuestros hogares. Muchas bendiciones para todos. Felices Pascuas. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Queremos, como todos los años, agradecer primeramente a los estacioneros del Luque, 19 de marzo, y los estacioneros de Areguá, de Costa Rica, quienes en este momento están en el trayecto que ustedes van a hacer para retornar a sus casas cantando. Y yo les pido, les ruego que aporten algo para ellos, porque están construyendo sus capillas en sus respectivas compañías. Y es muy loable el trabajo que ellos hacen siguiendo la tradición de los estacioneros. Quiero agradecer también especialmente a los trabajadores del taller La Barraca, a Moñez, Fidel, a Rolando, a Joel y a todos los que le acompañan todos los años a este esfuerzo, y se suman muchísimos voluntarios para este trabajo. Mis agradecimientos al coro Ars Canendi, que todos los años vienen a brindarnos su canto aquí en Tañarandú. Al grupo de teatro El Molino, el grupo de teatro Yacairá, al grupo de teatro de Bellas Artes y a sus directores, muchísimas gracias por su participación a este evento. Al Instituto Paraguayo de Artesanía, que nos brindó la posibilidad de hacer en tan corto tiempo este retablo de la Virgen de Cagupé, que quiero que prendan en este momento, que Macarena, a ver si puede encender esas luces y que queden ya las luces encendidas para que la gente pueda apreciar. Gracias a Macarena por su trabajo, gracias por su dedicación a que esto salga como ustedes vieron, sincronizado y bien. A la solista Marisol Roda, al profesor José Gómez, y a quien acompañó en el diseño del retablo este año, a la arquitecta Rocío Velázquez. A Adriana Ortiz, muchísimas gracias, porque nos apoyó muchísimo desde el Instituto Paraguayo de Artesanía. Otro.